Hola, estimados hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Gracias por estar conmigo en este tiempo de reflexión de la palabra del Señor. El día de hoy quiero hablar de los descarriados. Nosotros tenemos una naturaleza que es descarriable. ¿Descarriable en qué sentido? Ya vamos a ver lo que es ser descarriado, pero descarriable en el sentido de que somos naturaleza, nuestra naturaleza es pecaminosa. Y en base a esto nosotros estamos expuestos al pecado. Pero Cristo murió de una vez y para siempre para que todas estas cosas nos afecten al mínimo. Siempre los pecados tienen consecuencia y de eso tenemos que estar seguros. Pero también tenemos que estar seguros de que si caemos, si tenemos pecado, como dice el apóstol Juan, si alguno hubiere pecado, dice que pida el perdón de sus pecados. Esto os escribo por si alguno pecare. Y si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él que murió por nosotros lo hizo de una vez y para siempre. Y es importante que esto lo recordemos siempre, porque de repente vamos a cometer faltas. Y cuando cometemos faltas nos sentimos tan culpables, nos sentimos miserables porque decimos que debíamos haber guardado lo que el Señor nos manda, pero no lo hicimos. Sin embargo, las personas que se quedan en el suelo, las personas que no quieren levantarse, las personas que dicen Dios no me va a perdonar ahora, o que alguien te dijo Dios no te va a perdonar, ese pecado es imperdonable. Perdóname, el único pecado imperdonable es ofender y hablar mal del Espíritu Santo. Es el único texto que tenemos que nos habla de esa falta de perdón de pecados. Eso no va a ser perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Y cómo es que nosotros podemos ofender al Espíritu Santo? Yo conocí una persona que era llena del Espíritu Santo dentro de la iglesia donde yo estaba ministrando, no estaba pastoreando esta iglesia, y ella danzaba en el Espíritu, hablaba en lenguas, era una cosa tremenda. Luego ella visitó una iglesia de otra denominación, y esta denominación le dijo que el Espíritu Santo no era lo que ella pensaba. Y ella tomó la palabra de este pastor que le habló con textos bíblicos, ¿verdad? Porque ese es uno de los grandes problemas. La palabra de Dios tiene dos filos y uno tiene que aprender a ver cuál es la lógica en la palabra de Dios. Y esta señora se volvió nuevamente a sus caminos, olvidándose. Y una vez yo leí con mucho lamento, ¿verdad?, que eso del Espíritu Santo y el hablar en lengua era simplemente una locura. El juicio se lo dejamos a Dios, ¿verdad? No queremos que nadie se condene y esa no es la idea. Ahora, el descarriado, la persona que se ha apartado, primero veamos lo que significa la palabra descarriado. Es una persona que puede estar desorientada, es una persona que puede estar extraviada, una persona que está corrompida, ¿verdad? Estar descarriado es separarse del grupo con el que nosotros estamos caminando. Eso es extraviarse. Por ejemplo, ustedes ven que las ovejas están siempre juntas, pero si alguna se queda atrás, esa es una oveja extraviada. Si se pierde por ahí, es una oveja extraviada. Separarse de lo justo, separarse de lo correcto, separarse de lo razonable, de lo que Dios nos ha mandado, inclusive separarse de la fe, es estar descarriado. Y para todo hay solución en el mundo y el Señor nos manda a arrepentirnos. Por ejemplo, en la iglesia de Éfeso, el Señor le dice, mira, yo estoy bien contigo, todo lo que tienes, ¿verdad? Y sé que has hecho bien, pero tengo contra ti una cosa. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 dice que has dejado tu primer amor. Esto es descarriarse. Y aquí baso esta pequeña enseñanza, que ojalá que me dé chance de terminarla, porque en principio, si usted mira el llamamiento, la exhortación, porque es una exhortación, no es un llamado de atención firme hacia una condenación, ¿verdad? Te voy a condenar porque has perdido tu primer amor. No, porque eso no es lo que nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y no quiero que crean que yo soy un pastor soso, ¿no? Que no estoy siendo fuerte. Yo sé lo que es el cielo y el infierno, y aquí lo hemos predicado. Sin embargo, es importante entender que le dijo, has dejado tu primer amor, pero al mismo tiempo Dios no está condenando a la iglesia de Éfeso, sino que le dice, recuerda
porque es importante. Nosotros olvidamos que tenemos el favor de Dios. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, deja las malas obras. Voy a ir a Isaías también para enseñarles lo que significa arrepentirse, ¿verdad? Pues si no, y aquí viene la advertencia, porque Dios no hace nada sin advertirte. Él no quiere tu condenación, Él quiere que entiendas esta palabra y quiere que comprendas, ¿verdad? Con oídos gratos y que recibas esta palabra en tu corazón. Dice, por dónde has caído, mira por dónde, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Bueno, las que hacías antes, ¿no? Las que hacías cuando estabas bien en el Señor, cuando te sentías bien en el Señor. Y arrepiéntete. Dice, pues, si no vendré por tanto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Inclusive se lo dice 2 veces, arrepiéntete y quitaré tu candelero, es la advertencia, si no te hubieras arrepentido. Pero si te arrepientes, entonces las cosas van a estar bien. Y estas son cosas que debemos entender. El pecado siempre trae consecuencias. Yo no estoy tapando aquí diciendo que Dios ya Él te perdona tus pecados porque en Cristo estamos perdonados, pero las consecuencias te van a golpear. Y si no te golpean, te van a bofetear. Y si no te bofetean, pues te sacarán la lengua. Pero eso es lo que pasa cuando uno comete pecado. Siempre hay una consecuencia. ¿Cuándo estás descarriado? En Cristo. Hay muchas formas y no me da tiempo para hablar de muchas, pero aquí anoté algunas. Dice que estás descarriado si no vas a la iglesia o si faltas a la iglesia, vas una vez al mes nada más. ¿Qué sentido tiene ser parte de la hoguera si estás lejos de donde está la llama? Te conviertes en carbón y luego en carbón se apaga y punto. Pero si uno está en la hoguera, uno está ahí metido en el fuego, uno siempre va a estar caliente. Uno siempre va a estar ardiendo en el Señor. Y eso es lo que Dios quiere, que tu corazón arda de verdad, pero en Él. Y que arda de corazón, ¿no? Que arda de verdad. ¿Verdad? Entonces, cuando no vas a la iglesia o faltas a la iglesia, ¿verdad? Y no te unes al trabajo de la iglesia. Ay, sí, yo voy a la iglesia, me siento ahí, mi silla es esta, la de la derecha, tres pasillos a la izquierda y 2 para allá, y ahí es donde yo me siento siempre. Ese es mi... Y cuando yo me voy, yo no quiero decirle nada a nadie porque no quiero que nadie, no quiero molestarme. Eso no es ser iglesia. Ser iglesia es llegar y socializar con los hermanos, tener coinonía, o sea, comunión. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, amistad entre nosotros. Y eso es bien importante. Por eso nuestra iglesia se llama coinonía, porque queremos tener esa comunión. Segundo, si no oras y lees la Biblia, estás descarriado. Esa es una cosa que, lástima, ¿no? Si no lees y no oras la Biblia, si no oras y no lees la Biblia, estás descarriado. Si te apartas de la sana doctrina, estás descarriado. Y he visto muchas personas que han reaccionado en cuanto a lo que dije de los mesiánicos, los judíos mesiánicos que te obligan a judaizar. Ellos dicen, no estamos judaizando, lo que pasa es que ustedes son católicos. Sin embargo, esa es la idea que ellos tienen, ¿verdad? Y ahí alguien me estuvo refutando y yo le contesté, porque la verdad es que más bien me ayuda a establecer el punto que quise poner cuando hablé de los judaizantes, que la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, que ellos la tildan de católica, está cambiando hacia un judaísmo radical, o sea, hacia un judaísmo mesiánico primero y luego a algún judaísmo radical que te obliga a guardar los días, las fechas, los años, el sábado, a guardar todas aquellas cosas, ¿verdad? Que son exclusivamente para los judíos, porque miren, los 10 mandamientos son base de nuestra fe. Nosotros no podemos cambiar los 10 mandamientos, ni tampoco obviarlos. Están ahí los 10 mandamientos. Lo que pasa es que los judíos han establecido una doctrina que es conforme a su creencia. Y por eso Cristo cuando les habló les dijo, hipócritas, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y es una lástima, ¿no? Yo amo al pueblo judío, inclusive yo soy judío por mis parientes, mi familia viene del judaísmo, luego se catolizaron y luego pues yo conocí a Cristo. Y así es como las cosas suceden, ¿no? Pero yo no me puse el kipá porque ahora soy judío y me voy a poner el talí para ir a predicar o a orar, tengo que ponerme el talí porque, y tengo que ponerme esto y el otro.
y tengo que hacer esto y tengo que comer esto y ya no puedo comer aquello. Eso no es para los cristianos. Nosotros vivimos por fe y por lo que oramos. Cuando nosotros comemos, oramos. Y dice Pablo que todo lo que nosotros comamos en oración, dice, y lo bendecimos en oración, eso es bueno para nosotros. Así que lo único que no podemos comer es sangre, porque eso ya está establecido desde el tiempo de Noé y se estableció también para la iglesia en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, en la primera reunión que hubo acerca de los que no eran judíos, o sea, los creyentes griegos les decían, o sea, los que eran de creencia no judía. Otra forma es apartarse de la sana doctrina, que dije, si usted niega a ser creyente, usted es cristiano, y dice, bueno, yo soy evangélico, ¿y por qué no dice que usted es cristiano? Los cristianos creemos en Cristo y lógicamente en Antioquía la Biblia nos dice que ahí se les comenzó a llamar cristianos y eso fue prácticamente lo que disparó la palabra y nosotros somos cristianos. Esa es nuestra primera motivación. Lo segundo es que somos evangélicos, predicamos el evangelio del Señor Jesucristo. Quinto y por último, si andas en el mundo, si seguís practicando las cosas del mundo, si seguís yendo a fiestas, si bebés tu cervecita, si haces tus cosas como que estuvieras en el mundo y a Dios lo dejas a un lado, estás descarriado y Dios te quiere sacar de ahí. Mañana voy a continuar para leerle Isaías y que ustedes vean cómo el pueblo de Israel en algún momento se apartó de Dios, pero Dios nunca lo dejó. Asimismo, no lo hará tampoco con la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia es la esposa del Cordero y Dios está procurando que la esposa del Cordero se mantenga limpia y santa para recibir a su Señor. Hasta mañana, hermanos. Dios les bendiga.